¿Iste cuánto? Histerectopía. Algo así. Histerectopía, no. No, pero para con la capacidad. Histerectopía tampoco. La parascopía tampoco. Da la wea. Ay, Histerectopía. ¿Cómo se llama ese? Nada que ver. La para Ya, escúchenme aquí, Sara, ven para mí. No. En ocasiones tengo pequeñas lagunas mentales. Y no me puedo controlar, vamos a ver. Es cuático cuando me pasa porque como que lo bloqueo y no. Ese es un procedimiento médico que es en definitiva un lente con aumento. Nada más que eso. ¿Ya? Y se llama, ya viene bajando. Ya, los espéculos que usamos nosotros en distintos tipos, el de Cusco casi no se ve, el que más se ocupa es el de Pederson. Y entre estos dos, la verdad es que las diferencias en estructura son casi nulas. ¿Ya? En la clase de semiología espero que logren tener espéculos en las manos, ojalá, para que los vayan conociendo de primera mano. Estas son imágenes que seguro van a ver en esa clase también, que me la robé de esa clase del año pasado, que era mía así, me autorrobé, para poder practicar un poquito cómo es el procedimiento para poder hacer una especuloscopía. Esa misma es. Gracias, eso es un colposcopio. Un colposcopio. Colposcopio. Colpo viene de útero. Colposcopio. Gracias. Oye, si de verdad se me bloqueó la mente. De hecho, sin ir más lejos, la bibliografía complementaria que les dejé es de colposcopía. Y de verdad se me borró ahora. Cosas que pasan con tanta cuestión metida en la cabeza. Ya. Sigo. Entonces, el espéculo nos permite a nosotros tener una visión directa del cervix. Ese es el esquema, que está bastante bueno en realidad. Y así se ve en la realidad. Cambia un poquito, por supuesto, del dibujo a lo real. Y estos son ejemplos de cervix aparentemente sanos. ¿Ya? El tamaño varía según las condiciones y los antecedentes, vamos a ir viendo después. Pero esa es más o menos la visión que tenemos nosotros de un cervix. ¿Se acuerdan del esquema que les mostré antes del canal vaginal? ¿Se parece o no? Sí. Y ese es un espéculo transparente, ¿se fijan? Se ven las paredes vaginales. Profe, ¿lo blanquito sería el transudo o no? Eso es flujo vaginal. Ah, flujo. Ah. Sí, eso es flujo vaginal. ¿Y cuál es el color del otro? Pero claro, el fondo del flujo vaginal, el transudado para la lubricación es prácticamente lo mismo. Ahora lo que tenemos que aprender nosotros después es hacer diagnósticos diferenciales cuando ese flujo vaginal es infeccioso o es fisiológico. ¿Ya? Esa es la gracia después, con la clínica y el conocimiento y los signos clínicos, los síntomas, etc. ¿Pero eso lo simplifica el tiro con el olor? No, hay infecciones que son inoloras, no tienen otras características. Y hay algunas que son obviamente específicas y hay que recurrir a exámenes complementarios. ¿Cuál es el nombre? ¿El nombre que dijo eso? Flujo vaginal. Colposcopio. No se me vea nunca más. Ya, pasamos al exocervix. Es la porción del cuello dictado. El anterior estaba rojito ahí, ¿no? ¿Es normal eso? El Vamos a avanzar hacia allá. Me preguntaba por la zona de transformación, tiene que ver con eso. Pero vamos para allá. ¿Ya? Ahí vamos al exocervix ahora. En detalle, entrando un poquito en lo que es histología, tenemos dos porciones. ¿Ya? Está revestida predominantemente por epitelio plano estratificado, no queratinizado, que es el mismo epitelio que tapiza la vagina, y epitelio escamoso. ¿Ok? Esa es la división entre el epitelio del canal cervical y de la parte externa, o el exocervix. Son distintos, tienen funciones diferentes, y la unión de esos dos tipos de epitelio se llama unión escamocolumnar.
Y eso da origen a lo que vamos a ver ahora, que se llama zona de transformación. Para allá vamos. Entonces, este dibujo a la derecha, ahí, es una ampliación de esa zona. En esa zona del endocervix, casi el endocervix, entre uno y otro, se produce este cambio de epitelio. ¿Ya? De un epitelio columnar simple a un epitelio escamoso estratificado. Estratificado quiere decir que son altas capas, en estratos. ¿Ya? Ahí está la colposcopía, ¿cierto? ¿Por qué puse esa foto allí? Y va a aparecer en varias partes, porque casi todas las imágenes que ustedes van a ver son de colposcopías, para que podamos apreciar un poco más los detalles que vamos a estar analizando en las imágenes, dado que no son tan sencillos de ver todos los cambios a visión simple con la especuloscopía. ¿Ya? El epitelio escamoso, ojo aquí, original, que es todo lo que está desde la unión del epitelio del canal hacia afuera, se llama original. ¿Por qué vamos a ver después que se llama original? O nativo, está presente desde el nacimiento, es liso, rosado y no experimenta cambios tras la aplicación de ácido acético, que es un compuesto que se aplica cuando se hace colposcopía para diferenciar algunas lesiones. Características microscópicas: están adelgazadas, aplanadas y carecen de núcleo. ¿Las ven arriba? ¿Ya? Esa es la mejor imagen histológica que encontré de lo que quería mostrar. O tienen núcleos pequeños y picnóticos, es decir, que se pintan, chiquititos. Son ricas en glucógeno, en las capas parabasal y basal tienen núcleos más grandes y presentan una apariencia más redondeada. ¿Ya? Y está separado del estroma por una membrana que se llama membrana basal, que en el fondo está más apiñadita en las células. Ahí pueden verlo en su presentación, porque está hasta con letritas y es cada estructura para que las puedan diferenciar bien. ¿Ya? Endocervix, antes de hablar de la zona de transformación, está cubierto por una sola capa de epitelio cilíndrico simple. Entonces vamos recapitulando. Exocervix está tapizado por un epitelio Estratificado. escamoso, que es estratificado, ¿cierto? Células aplanaditas, sin núcleo o con un núcleo bien chiquitito. ¿Ya? Y el endocervix es una columna nomás de células que son larguitas, ¿cierto? Cilíndrico simple, es secretor y crea pliegues internos a manera de hendiduras que entre comillas son glándulas, ¿ya? Porque igual proveen de lubricación al canal. El moco producido por el epitelio endocervical cambia durante el embarazo, se hace espeso y forma un tapón dentro del conducto endocervical. ¿Le suena el tapón mucoso? Sí. Ya. Ese tapón mucoso tiene varias funciones, entre otras proteger principalmente el ascenso de gérmenes hacia cierto lámios para prevenir una defensa natural contra infecciones amnióticas. Eso es endocervix, epitelio cilíndrico simple. Endocervix, el cuello uterino normal, el epitelio es apenas visible cerca del orificio externo y se ve como esa manchita roja, ¿ya? En el centro y después del limpiarlo con solución salina normal o suelo fisiológico. Eso, repito, en contexto de colposcopía. ¿Ya? Nosotros no aseamos el cuello con suelo fisiológico para mirarlo en forma directa en la clínica. La aplicación de sustancias para valorar el cuello dirigidamente se hace en la colposcopía. ¿Ok? Endocervix, el epitelio columnar se vuelve más notable después de la aplicación de ácido acético. Muestra una apariencia superficial aterciopelada, de alguna manera lo llaman así, y granulosa. Y a veces se ven estas vellosidades como deditos puntiformes, digitiformes ahí. ¿Ya? Pero tengan en cuenta que eso es colposcopio, por eso las imágenes son tan nítidas. ¿Ya? Ok. Características microscópicas. Única capa de células columnares que aquí están una al lado de la otra, todas apiñaditas. Así es el epitelio del canal. ¿Ya? En algunas partes forman como criptas que forman aberturas glandulares y ahí se secreta el moco que después sale hacia el lumen del cervix. ¿Ok? Y aquí pasamos a la zona de transición. Zona de unión de los dos tipos de epitelio que componen el cuello uterino, el estratificado y el cilíndrico, y forman lo que se denomina unión escamocolumnar.
¿Ya? ¿Por qué se ve tan afuera en este caso? Después vamos a ver, a continuación, que el epitelio se va moviendo hacia afuera. ¿Ya? Se va moviendo hacia afuera y deja expuesta este epitelio columnar al exterior del cuellito. Se ve bien definida con estos químicos que se usan en la colposcopía. Y después de yodo de Lugol se ve muy rojita. Todo esto es fisiológico, ¿eh? No hay patología aquí. Creo que en la diapositiva anterior, ¿a qué apunta cada flecha? Es el epitelio escamoso y es el epitelio cilíndrico. Esos son los dos. Están diferenciando los dos epitelios y cómo se ven cada uno. Pero acá la colposcopía se realiza para qué. La colposcopía realmente se visualiza en controles, realmente lo hacen los gineoncólogos cuando tenemos sospechas de alguna neoplasia, un precáncer de cuello uterino, especialmente cuando tenemos resultados de papa alterados. 2 atípicos seguidos, separados por 6 meses, un NIE 1, NIE 2, NIE 3, etc. ¿Ya? Ahí se hace colposcopía en forma dirigida. Pero obviamente para estudiar la fisiología también se hace, por eso son ejemplos. La unión escamocolumnar se aprecia mucho mejor después de la aplicación de ácido acético y se ve una línea blanquecina que ahí está con una línea azul dibujada encima, ¿ya? Y es de una color más marrón o rojo, el epitelio columnar. No es siempre regular, se fijan que es un poco irregular la línea que se dibujó. Puro cuello sano. Características microscópicas de la zona de transición. Aquí vemos cómo pasamos del epitelio columnar simple, que forma estas hendiduras que se llaman cristas, que secretan el moco en el canal cervical, a el exocervix, que están todas las células chiquititas apiñadas. ¿Se fijan? Ese es un zoom menor al que ocupábamos cuando veíamos esto. Esa cripta que se ve ahí, ese hoyito más blanco, corresponde al hoyito de la flecha azul. Y eso es epitelio cilíndrico simple. Este como escalón que se ve acá es la zona en donde se unen los dos epitelios. ¿Ya? ¿Por qué es importante ahondar tanto en esta cuestión? Porque ahí ocurren los cánceres de cuello uterino, ahí se originan. ¿Ya? Otro esquema, allí. Epitelio cilíndrico, epitelio escamoso. Pero ahí no se ve tanto el escalón como en esta que está obviamente muy clara y que refleja muy bien lo que veíamos acá. La imagen a la derecha. Epitelio escamoso, unión escamocolumnar, y el nombre lo dice, unión escamocolumnar, ¿cierto? Los dos tipos de epitelio. Y las criptas. Aquí hay otras fotos más. Miren ahí arriba la flechita negra, se ve claramente en ese corte histológico la unión entre los dos epitelios del cervix. Y acá también se ve súper bien, allí. Ahora empiezan a aparecer otras cositas también por acá. Después vamos a ver qué son eso. Causas que alteran los límites de la unión escamocolumnar. Si está más adentro, más afuera, etc. Los partos. Movimientos fisiológicos de la zona de unión y infecciones. Eso es un poquito como una infección. Los partos, por supuesto que después de los partos va a haber movimiento del epitelio por la distensión que hay y literalmente el cuello desaparece cuando hay un parto normal, vaginal. Entonces, antes del parto, el orificio cervical externo se ve un hoyito redondito, cuello rosado, no se ve casi nada la unión escamocolumnar ahí, ¿la ven? Se ve más rosadito, más rojito adentro. Y después del parto, en especial el parto vaginal, ese hoyito redondito se convierte en una línea un poco transversa, ¿ya? Una hendidura y origina lo que les comentaba delante, que era la porción anterior o labio anterior y labio posterior del cervix. ¿Ok? Si se desgarra profundamente, puede cicatrizar de manera que parezca irregular, nodular o estelar en relación a como estrellado. Entonces el orificio se podría ver de otras formas también cuando hay lesiones en el parto. Y cuando hay, o sea, tienen más hijos, ¿sigue como empeorando o...? No es que empeore, lo que puede pasar es que el cervix se vea más grande después. Pero sigue volviendo retornando a su forma original, pero con esa diferencia anatómica antes de un parto. ¿Ya? Y como les decía, esa línea puede ser distinta si hay lesiones en el canal del parto o lesiones del cuello cuando hay un parto vaginal.
Entonces, ¿el parto modifica? Sí. Ahora, movimientos fisiológicos del epitelio a través de la vida también. A medida que va pasando el tiempo, desde la pubertad, los cambios hormonales producen que la unión, la zona de unión escamocolumnar se vaya corriendo hacia afuera y hace ver el cuello de esta manera. ¿Ok? Eso se denomina como estropión. ¿Habían escuchado esa palabra? Ya, qué bueno, vamos a escuchar. El tamaño aumenta debido a la influencia del estrógeno, en la menarquia y durante cada embarazo. El epitelio se extiende sobre el exocervi a una distancia variable, no son todas las personas de la misma manera. ¿Ya? Y la unión escamocolumnar, por lo tanto, se desplaza de manera centrífuga hacia la periferia del cuello. Entonces, esta zona que apenas estaba asomando al orificio cervical externo, ahora se va corriendo hacia afuera y abarcando casi todo el cuellito. Se hace visible. La apariencia del estropión, así se ve al aplicar ácido acético, y aquí se ve claramente la unión escamocolumnar. ¿Ya? En la colposcopía. Entonces, todo esto es epitelio, ¿de qué tipo? Cilíndrico, ¿cierto? Que proviene del endocervix. La unión escamocolumnar de un estropión completamente desarrollado se llama unión escamocolumnar original o nativa, como decíamos delante, porque se desplazó hacia afuera. ¿Ya? Vamos a ver lo que pasa ahora. Macroscópicamente se ve una zona circular rojiza por fuera del orificio cervical externo. Ahora se ve así en una especuloscopía. Esto es lo que vamos a ver nosotros. ¿Digan que se ve rojizo? ¿Alguien me preguntaba antes por ese cuellito que se veía rojizo? Eso es. Es la zona de unión, ¿cierto? Desplazada hacia la periferia del orificio. Se ven así, se ven rojitos. A veces se ven medio feos, ¿ya? Ahora nosotros, y esto es importante, en la especuloscopía, nosotros le llamamos eritroplaquia. Nosotros no podemos decir estropión, porque estropión es un término de la colposcopía, después de la aplicación de un químico para poder mirarla correctamente y clasificarla como tal. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos esto en un examen del cuello uterino, decimos que hay eritroplaquia. ¿Ok? A simple vista, nosotros no podemos definir si se trata de un estropión o una cervicitis o una lesión cancerosa en un estado, digamos, leve, o un NIE1 podría ser, a simple vista. Entonces, para eso nosotros nos apoyamos en el examen del linfado auricular. ¿Okay? Es una condición fisiológica y no requiere tratamiento. O sea, un estropión no debiese tratarse. Ahora, como dice ahí, sin embargo, al estar expuesto al epitelio columnar, lo hace un poco más susceptible a infecciones. Y por eso, usar tener un control periódico o consultar en caso de que tengan sintomatología asociada a infección para poder tratarla pronto. ¿Okay? Metaplasia escamosa. Ya, aquí volvemos al asunto. Nacimiento, pubertad, tenemos unión escamocolumnar original. Después de la pubertad, el primer embarazo, el cuellito, como recapitulando, aumenta de volumen y esta unión se va desde el centro hacia la periferia, dejando expuesto el epitelio columnar. ¿Sí? Entonces, el epitelio cilíndrico se expone al pH ácido de la vagina, de donde no es, y sumado a otros factores se estimula la sustitución de este epitelio por un nuevo epitelio escamoso en un intento de volver a retapizar del epitelio original esa zona que ahora quedó entre comillas descubierta del canal endocervical. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Se perdió, ya. Otra vez. El cuellito viene tapizado en estos dos tipos de epitelio. El canal es cilíndrico y por fuera es escamoso. Con el estrógeno, el crecimiento, los partos, el epitelio se puede vertir del canal y irse hacia afuera del cervix. Entonces, el cuellito solo trata de retapizar esa zona que es susceptible a infecciones o a lesiones con epitelio escamoso de nuevo. Y ese proceso se llama metaplasia. ¿Ya? Metaplasia escamosa. Entonces se trata de recubrir el epitelio que quedó expuesto por nuevo epitelio escamoso sobre el epitelio columnar. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algo. La metaplasia o la formación de estas nuevas células escamosas sobre el epitelio cilíndrico da origen a una nueva zona escamocolumnar. ¿Se entiende? Porque se empieza a tapar. Ahora de afuera hacia adentro. Es como que empieza a sanar, para decirlo de alguna manera. Y se empieza a recubrir de células escamosas de nuevo. Entonces,
esta nueva unión escamocolumnar y la zona anterior, la unión escamocolumnar original o nativa, esa zona se llama zona de transformación. ¿Ya? Y en esa zona es donde ocurren los cánceres de cuello de útero. ¿Ok? ¿Se entendió ahí? Ya, al principio es como muy enredado, pero hay que investigarlo para entenderlo. ¿Sí? Pero eso de que se da, como que ahí se origina el cáncer, ¿es porque como que el epitelio trata de recubrirse o por el hecho de que hay una transición de epitelio? Es porque está expuesto el epitelio. El cilíndrico quedando expuesto está más susceptible a infecciones. ¿Y cuál es la infección más? O la infección que produce el cáncer de cuello uterino, el papiloma. Entonces ese epitelio es más fácil de generar la lesión en esa zona porque está expuesto. Es que esto ocurre, es un proceso, no es que se trata de un día por otro. Pero esa zona que se forma, porque al empezar a retapizarse, genera una nueva unión escamocolumnar. Entonces, entre esa zona y la anterior se forma esta zona de transformación. Que en el fondo es donde ocurre el cambio de epitelio, ¿no? ¿Ya? Ok. Entonces, esto es colposcopía nuevamente. Se ve al aplicar Lugol o ácido acético, se ve la zona de transformación, la unión escamocolumnar nativa y la nueva, que si se fijan se va generando hacia adentro y no de forma regular. Entonces el epitelio que teníamos columnar se empieza a volver hacia su lugar. Hay dos ejemplos. Hay algo más comunes en este proceso de retapización, digamos, es que haya proyecciones en forma de lengua, abertura de las cristas glandulares. ¿Se acuerdan que el epitelio cilíndrico se veían los hoyitos que generaban mucosa? También se pueden visualizar, que son nada más que estos puntitos que se ven ahí. ¿Ya? Y los famosos quistes de Nabor. ¿Habían escuchado los quistes de Nabor? Bueno, son súper famosos. Bueno, así se forman los quistes de Nabor. Y tienen un origen, digamos, muy lógico si lo pensamos así. ¿Por qué? Voy a ver el monito de acá. No se me ocurrió poner ese mono ahí. Ya. Como tengo células cilíndricas expuestas y se vuelven a tapar con células del epitelio escamoso, las cristas quedan tapadas con el epitelio escamoso. Y las células cilíndricas que generaban moco siguen generando moco y ese moco se acumula y forma un quiste. Y como no tiene por dónde salir, se forma un quiste ahí. Y así se forman los quistes de Nabor. Ahora sí. Ya, entonces queda el canal cervical y ahí queda un quistecito. Porque este epitelio cilíndrico quedó expuesto y se retapizó con el epitelio escamoso. Y queda un quiste. Y esos quistes se pueden ver en todo el canal cervical. Ahí hay otro, miren. Quiste de Nabor. Ahí está la abertura glandular, sin retapizar. Y esto, que alguna vez quedó expuesto, se tapizó de nuevo con células escamosas y quedó atrapadito esta cripta que generaba moco y quedó un quistecito ahí. Así se ven en la eco. Los quistes con moquito. Generalmente a las usuarias ni les decimos que tiene quiste de Nabor, porque uno dice quiste, voy a morir, ¿cierto? Y eso ni siquiera se trata. La única condición que yo derivé a una usuaria para tratar esto es que tenía quistes tan grandes que estaban obliterando el canal cervical y tenía una hematometra secundaria, tenía una acumulación de regla, ¿cierto? Porque estaba engrosado el canal cervical, por tanto el quiste amontonado no dejaban mecánicamente que saliera la regla. Entonces estaba amontonando la regla en la cavidad endometrial y tenía el útero dentro. Entonces, el único caso que yo he visto que haya sido necesario derivarla para poder ayudarla con eso. Pero después se deshace. No, generalmente quedan ahí, quedan de reliquia. ¿Ya? Eso pasa con el proceso de metaplasia. Sí, es un hallazgo benigno. Pero ese, por ejemplo, entre el nacimiento y la pubertad nacen los dos epitelios. Después, entre la pubertad y el primer embarazo, es que se... Con los cambios estrogénicos, con los partos, con la exposición a estrógeno, ocurre este proceso. Y por ejemplo, entonces en una mujer que encuentra una niña, ¿se podría ver estos quistes? No, no tiene cómo porque no ha tenido desplazamiento del epitelio. ¿Ya? Solamente ocurre después. Asociado al embarazo. Bueno, el embarazo no es la época más
acorde para poder hacer el diagnóstico en el cuello del útero, porque cambian tanto que no se logra clínicamente evidenciar si corresponde a una lesión verdadera o a procesos fisiológicos, ya por el tema de la hipertrofia, ¿cierto? Y resulta blandito, friable, una vez quiere tomar PAP y hay que tomarlo si no los tienen en el fondo, pero uno toca el cervix con la espátula de aire y sangran fácilmente, ya por los cambios a la exposición hormonal, ¿ya? Posmenopausia, ¿qué pasa con la posmenopausia? Atrofia, ¿cierto? Igual que el canal vaginal, se ponen pálidos, aparecen esos puntitos rojos que se llaman petequia, delgado, fácilmente se daña la manipulación. Si no pones bien el espéculo, puedes pasar tú a generar microdesgarros al pasar con el espéculo por sobre raspando el cervix y generar sangrado innecesario, etc. Incluso al ingresar el cepillo, el citobrach, para sacar la mancha no cervical, al girarla incluso ya produce algunos sangrados pequeñitos en usuarios posmenopáusicos, ¿ya? Puede haber manchas debajo del epitelio, ahí están las petequias. Los fondos de saco un poco profundo, porque todo se atrofia, pierde su elasticidad. ¿Ya? Y lo otro, hay una teoría no está 100% comprobada, e inflamatoria, que produce erosiones o lesiones producto de infecciones en el tracto genital sin tratar. ¿Ya? Entonces, así se ven dos de las una de las infecciones más recurrentes en la mujer en edad fértil, que es la candidiasis o la vulvovaginitis micótica, producida por un hongo que es la cándida, que ocurre cuando hay un desbalance entre la población del lactobacilo, ¿cierto? Y estos bichitos que siempre andan ahí de manera oportunista en el canal vaginal. Flujo típico, blanco, grumoso, como leche cortada, es como la forma más típica de describirlo, ¿ya? Este es uno de los flujos que nos presenta un olor característico. En ocasiones un poquito ácido, pero por lo general no tiene mucho olor. Puede ser lechoso o puede ser bien grumoso, dependiendo del tiempo que lleva ahí y obviamente de cómo esté el genital de la usuaria. Tricomona. La tricomona genera un flujo grisáceo, medio verdoso. Este sí tiene un olor muy característico. No siempre genera sintomatología en la usuaria. No siempre podemos confirmar su diagnóstico por clínica, a veces hay que llevarse de exámenes complementarios. Y una característica bien notoria, que no se ve siempre, pero cuando se sabe el tiro que es, esos puntitos rojos, se le denomina como cuello en fresa. Si está acompañado de ese flujo, delibra una tricomoniasis y hay que hacer el tratamiento. En el caso diferencial, la vulvovaginitis micótica no es una ITS, pero la tricomoniasis sí. Por lo tanto, también hay que tratar a la pareja. Y la vaginosis bacteriana, que la infección por Gardnerella vaginalis es uno de los agentes etiológicos más conocidos. Una de las infecciones vaginales, junto con la candidiasis más recurrentes en el tracto genital, ya debemos tratar con antibióticos, por supuesto. Igual produce inflamación crónica en el cervix y eso puede guiar, ¿cierto?, o hacer propenso a este cuellito para que tengan lesiones más avanzadas, o ser propenso a infección por HPV y a generar lesiones cancerosas. Clamidia, gonorrea, infecciones de transmisión sexual, las van a ver más adelante, por supuesto, pero esto igual puede generar estas lesiones crónicas en el cuello que las predisponen a lesiones por cáncer. Estos son flujos purulentos, con mucho dolor, de presentación aguda, generalmente llegan a urgencia, o sea, es difícil que lleguen a la APS, los que llegan a la urgencia porque generan un fuerte dolor a nivel genital. Erosión, otra de las causas de movimientos de este epitelio, es un desprendimiento del epitelio cervical. Aquí es como que se descuelga así de una, ¿cierto? Y puede ser incluso provocada en cuellos ya posmenopáusicos, por lo que les comentaba adelante cuando hacemos especuloscopia. Se confunde con estropión, se ven como manchas rojas en el cuello, ¿ya? Pero a diferencia del estropión siempre va a rodear el orificio cervical externo. Erosiones, puede ser secundaria inflamación, a veces se ve un epitelio más blanquito y tiende a desprenderse con la inserción del espéculo, que es lo que ya les comentaba. Y la leucoplaquia, que es diferente a la vulvovaginitis micótica por hongo, ¿cierto?
Es un área blanca, claramente delimitada, que en ese caso sería esa zona de allá. Es difícil, puede ser un poco difícil o engorroso tratar de diferenciar eso de una bombastitis micótica en una colposcopía. Es más fácil hacer la diferencia del diagnóstico por la colposcopía en esos casos. ¿Ya? Acumulación de queratina en las capas superficiales del epitelio cervical. Puede ser inducida, ojo aquí, por eso es importante mencionarla, por infección por HPV, o también puede tener origen desconocido. Las neoplasias cervicales pueden provocar acumulación de queratina. Entonces, una vez que vemos esta leucoplaquia, hay que derivarlas porque eventualmente podrían tener una lesión intraepitelial escondida bajo ella. Ya que eso es lo que dice el resto de la diapositiva. Entonces, si vemos algo así que sea muy característico, mejor derivarlo para que le hagan el examen más digamos, dirigido a pesquisar este tipo de lesión. Y no hablar de cáncer hoy día porque no es el objetivo de la clase, pero así se van viendo más o menos la diferencia entre los cuellos normales y cuando van avanzando las neoplasias intraepiteliales. ¿Ya? Entonces uno tiene que estudiar bastante la morfología, la anatomía y los cambios en el cuello, porque si no, cada eritroplaquia que vea la voy a derivar con urgencia por cáncer cervicuterino, ¿no? Hay que aprender a diferenciar bien. Y de primera uno peca del araco y uno trata de derivar todas las cosas que ve en el cuello. Pero muchas de estas cosas corresponden a estos cambios que vimos que son totalmente fisiológicos. Entonces todo no se deriva. Y para eso hay que tener conocimiento un poquito. Ahí está un esquema de cómo progresan las lesiones hasta que traspasan la membrana basal, ¿cierto? Y ya un cáncer invasor. Y eso es todo.